Quiero hacer alusión que en Daniel capítulo 7, verso 7, Apocalipsis usa mucho el capítulo 7 de Daniel. Dice, era diferente de todas las bestias que la antecedieron. La cuarta bestia que ve en una visión Daniel era diferente y tenía 10 cuernos. Eso dice Daniel 7:7. Y el verso 24 del capítulo 7 de Daniel dice, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Daniel está profetizando algo sobre aquel entonces, algo que Jesús también vuelve a utilizar, hablando de la destrucción de Jerusalén, así como había sucedido con Antíoco. Y también Apocalipsis lo vuelve a utilizar. Dios podría estarnos dando luz de que esto va a pasar también otra vez, de un imperio, un poder que se viste para perseguir al pueblo de Dios en los últimos tiempos. Pero de ahí vienen los 10 cuernos de la bestia en Apocalipsis, del libro de Daniel 7, que representa 10 reyes. Apocalipsis 12:3 dice, un gran dragón rojo, que en este caso era Satanás, que tenía 7 cabezas, igual que la bestia del capítulo 13, pero en este caso está hablando de Satanás como un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego en Apocalipsis habla de una bestia que sale del mar, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que viene de Satanás esta bestia. No se menciona como dragón, sino como una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos. En Apocalipsis 13:1 dice, y una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí hay un mapa de Roma, y Roma está edificada, la ciudad, sobre 7 colinas, la capital del imperio dominante en el tiempo de Juan, por la cual estaba perseguido Juan, exiliado en Patmos, y por la cual muchos cristianos sufrían, era por el imperio romano. Y el mismo Apocalipsis nos dice que son las 7 cabezas de la bestia, son 7 colinas sobre las cuales se sienta la mujer. Cualquier persona que leyera en el tiempo de Juan sabría que codificadamente, crípticamente estaba diciendo que esta bestia es un imperio dominante que persigue a la iglesia de Dios, la gran prostituta del capítulo 17. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si a eso le añadimos que César Nerón, que persiguió a los cristianos, su número da 666 en la gematría hebrea, y si le quitas la N de Nerón, que era una forma posible de escribir, da 616, esto nos ayuda a ubicar el contexto del mensaje de Apocalipsis. Aunque hay personas, la mayoría de los eruditos creen que Apocalipsis, hay 2 escuelas, una que se escribió en el tiempo de Nerón y otro que se escribió en el tiempo de Domiciano. Lo más seguro es que se refiera al tiempo de Domiciano, haciendo alusión al primer emperador más cruel que persiguió a los cristianos, que fue Nerón, que así el emperador traerá persecución. Vamos a ver más de eso la siguiente clase. Apocalipsis 11:8 dice, sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Habla de 2 testigos que en la gran tribulación, en la persecución, hablan el juicio de Dios contra los enemigos de Dios. Y estos 2 testigos son asesinados y sus cadáveres se ponen en la gran ciudad que representa Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Quería poner esto porque hay una escuela teológica que cree que la gran Babilonia de Apocalipsis 17 no es Roma, sino es Jerusalén, que Jerusalén sería destruida, sería rodeada de ejércitos, como dijo Jesús en Marcos 13 y en Mateo 24, que dijo, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Hablando de cuando Jesús veía el templo en Jerusalén, que lo estaban admirando los discípulos, y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y Jesús les dijo de que su ida no fuera en invierno, y hay de las que estuvieran encinta en aquellos días. Entonces, algunos piensan que la gran prostituta que rechazó a Jesús era Jerusalén, y por eso dice, donde también su Señor fue crucificado. Jesús fue crucificado en Jerusalén, no en Roma, aunque Poncio Pilato lo condenó a la muerte
y quienes ejecutaron la muerte del Señor a petición del sumo sacerdote y de la religión judía fueron el Imperio Romano. Pero solamente quería mostrarles este versículo para que sepan que hay posiciones distintas, pero lo más seguro es que la posición correcta sea la posición de que se refería al Imperio Romano que estaba persiguiendo a los cristianos. Pero también la religión judaica estaba persiguiendo a los cristianos. Por eso a una de las iglesias les dice de algunos que son sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos pero no lo son. Entonces algunos ven esas conexiones. Solamente quería ponerlos al tanto para que sepan que este es un tema sumamente complejo y que puede haber interpretaciones distintas. Pero bueno, volvamos al tema. En Apocalipsis 17:10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. No te lo pierdas. La siguiente clase vamos a ver sobre este versículo en más detalle. Pero es posible que está aludiendo al Imperio Romano, a los emperadores. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Parece que hay gobernantes que entregan su autoridad y su poder a seguir los designios de Roma y del emperador de perseguir a los cristianos. Estos 10 reyes es basado en Daniel 7:24. Los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. En Daniel 7:2 al 8, Daniel ve una visión de animales fuertes que van surgiendo del mar y que son imperios dominantes que van a dominar al mundo. Se ve un león con alas, luego se ve un oso que está más levantado de un lado y tiene 3 costillas en su boca, luego se ve un leopardo con 4 cabezas, luego se ve una cuarta bestia con dientes de hierro que tenía 10 cuernos. Cuando tú cuentas el número de cabezas de los animales o bestias que menciona Daniel, el león, el oso, el león y el oso son 2. El leopardo con 4 cabezas son 4. 2 más 4 son 6. Y la cuarta bestia con dientes de hierro, con su cabeza, son 7. Entonces son 7 cabezas y 10 cuernos que se mencionan en los animales de las visiones de Daniel capítulo 7. Y en Apocalipsis, el autor de Apocalipsis está narrando lo mismo. Una bestia con 7 cabezas y con 10 cuernos. El conjunto de un imperio mundial gobernante que oprime al pueblo de Dios. Eso es el punto. En Daniel 7:2 al 8, lo más seguro es que el león con alas es Babilonia, el oso son los medo-persas, un imperio. Algunos creen que el oso es Media y el leopardo es Persia. Pero bueno, depende cómo interpretes Daniel también. Grecia y luego Roma, la bestia con dientes de hierro y 10 cuernos. Y es en medio de esto, cuando algunos interpretan Babilonia, Media, Persia y Grecia, que interpretan Antíoco IV Epífanes, que fue un hombre que se creía Dios. Epífanes significa Dios manifestado, que cometió la abominación desoladora que Jesús vuelve a mencionar en Mateo 24. Y que es posible que vuelva a suceder en los tiempos finales de una forma simbólica. Depende cómo interpretemos Apocalipsis, si ya se cumplió la mayoría y esperamos solo la venida del Señor, o si hay aspectos de Apocalipsis que van a ser repetidos y completarse en los últimos tiempos con un poder que se opone a Dios. Es muy interesante este tema. Los 10 cuernos representan simbólicamente a 10 reyes. Podrían ser literales o simbólicos, de poderes que otorgan, gobernantes que otorgan su poder a un gobierno mundial que persigue a los cristianos. Poderes o gobernantes que apoyan a la bestia, a este imperio poderoso en contra de Dios. Apocalipsis 12:4, continuamos leyendo el capítulo. Dice: su cola arrastró la tercera parte, la cola del dragón de Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es en este capítulo donde conocemos la famosa historia de que Satanás hizo que se revelara la tercera parte de los ángeles de Dios y son lo que ahora conocemos con demonios. Es una posibilidad que Juan, en inspiración divina, nos dice que esto sucedió en el tiempo pasado. En realidad hay muchas cosas en la Biblia que son misteriosas, que no
que Dios no nos revela todos los detalles de cómo sucedió, cómo funciona, pero este es un pasaje que se utiliza. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. La mujer es el plan de Dios a través de la semilla de Abraham. Dios le dijo, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, y la simiente de Abraham es Cristo. Y ve a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y las estrellas en su cabeza, la corona de estrellas, que va a dar a luz. La simiente de Abraham, el pueblo de Dios, que va a dar a luz el Mesías, que va a venir a salvarnos. Y entonces se para delante de la mujer y dijo, yo no permito que nazca este Salvador, dice el dragón, Satanás. ¿Y qué pasó? Usó a Herodes para mandar a matar a todos los niños, pero huyeron al desierto cuando huyeron a Egipto, al desierto, José y María, para que Jesús no fuera asesinado. Y Satanás lo que quería era devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y en realidad Satanás quiso matar a Cristo en la cruz del Calvario, quiso devorarlo, pensó que había vencido sobre Jesús, pero Jesús venció sobre la muerte. Y dice Apocalipsis 2:5, y ella dio a luz un hijo varón, este hijo es Jesucristo, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará que él es el Señor. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Jesús resucitó entre los muertos, fue arrebatado al cielo. ¿Qué hacen contemplando? Dice este mismo Jesús regresará del cielo, dice en Hechos capítulo 1, los ángeles dijeron a los apóstoles, fue arrebatado hasta el trono de Dios. Entonces el dragón, Satanás, trata de devorar al niño, trata de oponerse a los planes de Dios, que no haya salvación, trata de destruir a Jesús, pero no puede. Termina destruido por Jesús a través de Jesús conquistar la muerte. Y continúa diciendo Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, así como José y María huyeron al desierto. Por eso la Iglesia Católica lo usa y dice, oh, la mujer es la Virgen María. No es la Virgen María, y ahorita vamos a ver por qué. Tenía un lugar preparado Dios para ser sustentada allí por 1260 días. O sea, Dios iba a sustentar a la mujer, a su pueblo. Después de que Satanás quiso destruir a Jesús y no pudo, ahora quiere destruir a la mujer, al pueblo de Dios. Pero Dios toma a la mujer, lleva a la mujer a su pueblo al desierto, donde va a ser sustentada por 1260 días. Dice en Apocalipsis 11:3, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán otra vez por 1260 días vestidos de cilicio, una ropa que los profetas se ponían para proclamar arrepentimiento delante de Dios. Un pueblo que se ha apartado de Dios, vuélvanse a Dios o viene juicio. Vestido de cilicio por 1260 días. En Daniel, cuando vamos al profeta Daniel, que utiliza mucho Apocalipsis, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, cuando Antíoco Epífanes trató de interrumpir la adoración a Dios, al Dios de Israel en su templo, hasta la abominación desoladora que trató de poner el altar al Dios Olimpo y sacrificar un cerdo. Dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere. Entonces habla de un tiempo, 3 años y medio, que tardó en limpiarse el lugar santísimo cuando los macabeos, a través de Judas Macabeo, conquistaron a los seleucidas, a los griegos, Antíoco Epífanes, y recuperaron el lugar santísimo, que es la fiesta que se celebra de Hanukkah el día de hoy. Jesucristo, en el Evangelio de Juan, se ve en esta fiesta de la dedicación, que no está en el Antiguo Testamento, pero sucede en el periodo intertestamentario. Entonces, 1260 días es interesante porque es ese tiempo en que el templo de Dios estuvo en manos de los gentiles con una abominación de destrucción de parte de los pueblos enemigos de Dios. Vamos a continuar. Apocalipsis 12, 7 al 8 dice, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Recuerda que quizá esto no es cronológico, quizá está hablando desde antes de cuando Satanás que hubo una guerra en la esfera espiritual. Dice, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Entonces hay una conexión donde Satanás trata de luchar contra Dios. Dios tiene a su jefe de ángeles, el arcángel Miguel. Satanás no puede prevalecer contra el poder de Dios y de sus siervos, el arcángel Miguel, y entonces es echado a la tierra. Entonces quizá ahorita Satanás en la tierra quiere destruir e impedir los planes de Dios, arremete contra el Mesías, pero no puede, arremete ahora contra la iglesia. Por eso es que la iglesia sufre, por eso es que hay persecución, por eso es que hay injusticia. Y describe el conflicto en la esfera celestial en donde los poderes del mal no prevalecieron y explica a los cristianos por qué la tierra está bajo el ataque del diablo, los cristianos. Este ángel maligno, Satanás, ha sido arrojado del cielo y ha vuelto su furia contra la creación de Dios y específicamente contra el pueblo de Dios, que es lo que estaban sufriendo los cristianos en las 7 iglesias de Apocalipsis. Por eso les hablo un mensaje para ellos, las cosas que van a suceder pronto. Imagínate que Dios les dijera, mira, te doy un mensaje, pero tú no vas a entender nada, no te preocupes, es algo que va a suceder mucho tiempo después. Interesante, ¿verdad? Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, de su Mesías, de su Cristo. Precioso. Y dice, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y ellos lo vencieron. ¿Cómo vencimos a Satanás? ¿Cómo vencieron a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero, por medio que Cristo murió por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios. Ahora Dios nos ve como personas que podemos estar ante su presencia, porque Jesús derramó su sangre para comprarnos para Dios. Él pagó nuestra deuda, nuestro precio, compró nuestra vida con su propia vida. Dice, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Habla de que muchos sufrirán muerte, que serán martirizados. ¿Dónde está este libro con el Evangelio de la Prosperidad de hoy? De tú decláralo y Dios te va a dar tu trabajo, y decláralo y Dios te va a dar, y pacta con Dios y Dios te va a prosperar. Sí, Dios bendice, es verdad, Dios prospera. Es verdad que Pablo dice que lo que el hombre siembra, eso también cosechas. Y está hablando ahí inclusive financieramente de apoyar la obra que Dios está haciendo. Pero no es algo que Dios te promete que vas a ser rico. Uno no da a Dios para que Dios te dé más. Uno da a Dios porque uno tiene la convicción de que su obra es importante y de que sin Dios no tendríamos nada. Y uno sirve a Dios por amor, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Y de esta manera no solamente es que siempre todo nos va a ir bien. Algunos van a derramar su sangre por su fe en Jesús. Algunos van a ser despreciados. A veces te va a dejar tu mujer. A veces te van a correr de tu trabajo. Te van a despreciar tus amigos. Pero dice la Biblia que le has vencido por medio de la sangre del Cordero, y porque no amaste tus vidas vanamente, tu egoísmo, sino que viviste para Dios y estuviste dispuesto a entregar tu vida para servir a Dios. Y dice el verso 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió al pueblo de Dios, a la iglesia. La posición dispensacional cree que la iglesia no está presente porque ya hubo un rapto secreto y está hablando del pueblo de Israel. Vamos a hablar un poco de esto en la siguiente clase, no te lo pierdas. Entonces, Satanás ataca a la iglesia, una figura representativa del pueblo de Dios, estando ahora en la tierra. Satanás enfoca su ataque sobre ella, por eso es que están sufriendo las iglesias de Apocalipsis. Y luego dice Apocalipsis 12:14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y algunos ven ahí los 3 años y medio, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero bueno, la mujer fue llevada al desierto para ser sustentada, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. El dispensacionalismo, que es una posición que vamos a explicar después,
premilenial generalmente piensa que trata de buscar muchas veces qué naciones encajan en esto. ¿Quién es la nación que salva a Israel, dicen ellos, del ataque de Gog y Magog, de Rusia, por ejemplo? Y piensan, la Biblia habla de Rusia porque dice Gog y Magog, pero Gog y Magog no dice en ninguna parte de la Biblia que sea Rusia, pero no habla de Estados Unidos. Pero algunos ven, las dos alas de la gran águila es que Estados Unidos se representa con Dios sustentando a Israel a través de los Estados Unidos, ¿será? Y vemos el símbolo de los Estados Unidos de América, que es una águila con dos alas. ¿Será que eso se refiere? Algunos tratan de ver eso. Pero no pasan tantito tiempo en ver las referencias bíblicas, en ver que Juan está utilizando lenguaje, conocimiento, lleno de la palabra de Dios, de lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo juntos. En Éxodo 19:4, Dios hablando de su pueblo, dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, porque Dios mandó 10 plagas, como ahora las trompetas y las copas de la ira, pero en el caso del Antiguo Testamento mandó las plagas. ¿Y cómo los he tomado a ustedes? ¿Sobre qué? Sobre alas de águilas, y los he atraído a mí. El águila representa en la Biblia victoria, libertad, un águila poderosa, fuerzas nuevas. Y Dios mandó sus alas de águila y los trajo a ellos. Les sacó de la esclavitud en Egipto, de la opresión, abrió el mar en dos y los llevó a la tierra prometida. Así Dios nos ayuda en medio de la persecución y nos está llevando a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, que es su presencia, donde no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Dios mandó a salvar a su pueblo sobre alas de águila, y a la mujer le fueron dadas alas de águila, las dos alas del águila. En Deuteronomio 32, 10 al 11 dice, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. ¿Y a dónde había llevado Dios a la mujer? Al desierto para ser sustentada. Lo rodeó, cuidó de él como un águila. ¿Cómo qué? Como un águila. Sobre sus polluelos extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Hay un tema en el Antiguo Testamento de las alas de águila. Y finalmente Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Si tú te sientes decaído viendo este estudio, dices, ya quiero, sabes que Dios te ha llamado a un ministerio, quizá te han tratado mal, quizá alguien te falló en la iglesia. Bueno, quiero que recuerdes que Dios quiere darte las alas del águila para que renueves sus fuerzas en Él, porque a veces nos cansamos, a veces queremos tirar la toalla, somos humanos, somos de carne y hueso. Elías quiso morirse, ya para qué existo, se deprimió y quería morirse, pero Dios tenía todavía un plan para él. Quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti todavía. Y este mensaje de Apocalipsis dice que la mujer en persecución en el desierto, Dios promete que vas a ser sustentada, que te va a sustentar y que te va a dar las alas del águila para que renueves tus fuerzas. Ese es el precioso pasaje, ese es el centro de Apocalipsis. Estando en la tierra, expulsado del cielo, Satanás enfoca su ataque sobre el pueblo de Dios. Las alas de águila representan la fortaleza y seguridad que Dios da a su pueblo en la persecución y aún en el martirio. Aún si te toca que te maten o que mueras de una enfermedad, Dios tiene en sus manos tu vida y tú has creído en aquel que es la resurrección y la vida y que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que tú tienes. No te deprimas, vive para Dios. Dice que donde fue sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, 1260 días, otros pasajes hablan de 42 meses, son 3 años y medio. Se menciona el factor tiempo para indicar la etapa final y última de la persecución que sufrirá el pueblo de Dios. En Daniel 12, 11 al 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere. Bienaventurado el que espere, sé paciente,
continúa firme en el Señor aunque vengan desánimos. La mujer es rescatada y llevada al desierto por un tiempo que no es eterno, son 1260 días, así como el tiempo que vino en Antíoco Epífanes, que trajo esta abominación y que hubo destrucción del santuario de Dios hasta que los macabeos lo recuperaron. Así el pueblo de Dios sufrirá y tenemos que ser pacientes y esperar. Y el autor de Apocalipsis está utilizando esta revelación de Dios de Daniel. 1260 días son 3 años y medio. Otras expresiones son 42 meses y un tiempo, tiempos y medio tiempo. La duración refleja pasajes de Daniel que hablan de una aflicción de 3 años y medio. O sea, no necesariamente es literal. Significa un tiempo de aflicción que la iglesia pasa persecución esperando la venida de Cristo hasta que Cristo vuelva, porque Satanás anda loco, anda buscando perseguir a la iglesia. Aunque también hay que ver cómo interpretamos Apocalipsis 20, porque habla de un milenio donde Satanás es atado. ¿Y en qué sentido es atado? Porque pues lo vemos bien desatado en nuestros tiempos, ¿no? Pero hay posiciones distintas que tienen mérito de cómo interpretan ese milenio. Pero Apocalipsis 11, 3 al 6 dice: y daré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Algunos decían el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios proclamando, o es una manera simbólica de hablar del pueblo de Dios hablando. Dice que tenían poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva y sobre las aguas para convertirlas en sangre. Cuando hablas de alguien que tiene poder para que no llueva y se cierre el cielo, ¿en quién piensas? ¿Qué profeta oró para que no lloviera por 3 años y medio? Fue Elías, claro. Y ahí es Santiago, habla de eso y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el que convirtió las aguas en sangre? Moisés. Dios hizo señales sobre sus opresores para que su pueblo fuera libre, para herir la tierra con plagas, que es lo que vemos aquí en las trompetas y las copas de la ira reflejando el Éxodo. Interesante, porque también habla de un periodo de 1260 días de servirle al Señor y ser fieles a estos 2 testigos. Y luego decía en el verso 2 del capítulo 11, ha sido entregada a las naciones el templo, dice, y estas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. 42 meses es lo mismo que 1260 días. Está refiriéndose al mismo periodo, 3 años y medio.